Hola gente de YouTube, antes que nada quiero mencionar que ya llegaron oficialmente las membresías al canal en la que tendrán diferentes beneficios. Acceso anticipado a los vídeos. 2. Saludos al final de los vídeos a los nuevos miembros. Acceso al Discord del canal en una sección especial, próximamente. Por solo la mitad de $1 americano, así que sin más que decir, comencemos. Pero antes quisiera invitarlos a unirse al Discord del canal, donde se debate sobre respectivos temas con respeto claramente, y además los miembros del canal que se unan tendrán acceso a un chat privado, y también contamos con un chat general, y un apartado de ideas para que propongas tu idea que podría ser la próxima teoría de este canal. Ahora sí empezamos. Con el tiempo, la presencia de dos Gokus dejó de ser un problema. Al principio, la mayoría de los guerreros se encontraban extraña a la situación, pero la actitud amigable del Goku de Dragon Ball Super y su disposición para ayudar a los convencieron a los demás guerreros, a pesar de que era extraño por un lado tener al Goku de su dimensión al ser tan serio, y por otra parte a un Goku que se comportaba de manera infantil. Poco a poco, Goku de Dragon Ball Super se fue integrando al grupo, ganándose la confianza de todos. Sin embargo, los guerreros de esta dimensión seguirían sorprendidos porque no podrían sentir el ki de Goku, y fue cuando comenzó a hablarles sobre las transformaciones divinas. Explicó la existencia del Super Saiyajin Dios y del Super Saiyajin Blue, revelando que su poder no se basaba solo en la evolución natural de los Saiyajin como el camino que ellos habían tomado, sino en la energía de los dioses. Para obtener ese poder, debía alcanzarse un estado superior de conciencia y control del ki, algo muy diferente al método tradicional de los Saiyajin para aumentar su fuerza. Vegeta, aunque escéptico al principio, no pudo ocultar su interés. Su orgullo le impedía admitirlo, pero analizaba en silencio la energía divina, preguntándose si podría utilizarla para superar sus propios límites. Gohan, intrigado por la diferencia entre la energía mística y la energía divina, decidió investigar por su cuenta, buscando la mejor manera de alcanzar su máximo poder. Por su parte, Goku observaba con curiosidad, pero sin intención de aprender. En su mundo, había seguido otro camino, la evolución del Super Saiyajin hasta su punto máximo, el Super Saiyajin 5. Para él, la energía de los dioses era interesante, pero su verdadero poder radicaba en el dominio absoluto de su propia raza. Pero no descartaría la idea de adquirir el poder divino algún día. Pasarían un par de meses, durante los cuales Goku de Dragon Ball Super entrenaría intensamente con su contraparte de esta dimensión y con Vegeta. Gracias a estos combates, su dominio del Ultra Instinto aumentará considerablemente. Al principio, Vegeta y Goku notaban que, aunque Goku de Super podía acceder al Ultra Instinto, su control aún era inestable. Su velocidad y capacidad de esquivar eran impresionantes, pero no podía mantener la transformación por largos periodos, y sus ataques carecían del impacto suficiente para derrotar a oponentes de su nivel. El entrenamiento entre los tres se volvió despiadado. Vegeta, con su estilo de combate agresivo, atacaba sin descanso, obligando a Goku de Super a reaccionar instintivamente. Goku, por su parte, lo presionaba con su Super Saiyajin 5, un poder colosal que ponía a prueba los reflejos y resistencia del Ultra Instinto. Finalmente alcanzando un dominio sobre su transformación que le permitiría mantener la forma estable. Pero mientras ellos entrenaban, algo estaría ocurriendo. Mientras Goku, Vegeta y Goku continuaban con su entrenamiento, algo oscuro y ominoso se gestaba en las profundidades del infierno. Allí, un demonio divino conocido como Karat observaba con una malicia creciente. Karat era una entidad antigua y poderosa, con la habilidad de manipular las energías del mal y la oscuridad. Había estado en las sombras, esperando el momento adecuado para invadir el mundo de los vivos y someterlo a su dominio. Sin embargo, algo le impedía actuar: la presencia de los guerreros, especialmente de las dos versiones de Goku. El demonio se sentía inquieto al ver cómo el poder de estos guerreros crecía día tras día. No entendía cómo era posible que existieran dos versiones de Goku, una proveniente de esta dimensión y otra del universo paralelo. Este hecho lo desconcertaba, ya que no podía concebir cómo eso afectaría su plan para invadir la Tierra. Karat sabía que no podía hacer su movimiento hasta comprender el verdadero alcance de la amenaza que representaban estos guerreros. Sabía que, si no tenía cuidado, su invasión podría fracasar antes de comenzar. Sin embargo, no podía permitir que estas versiones de Goku siguieran entrenando y alcanzaran un nivel de poder aún mayor. El demonio divino comenzó a elaborar un plan. Karat, el demonio divino, sabía que para llevar a cabo su invasión de la Tierra necesitaría más que su propio poder.
Su cuerpo, aunque extremadamente fuerte para cualquier ser común, no era más que un contenedor limitado para su poder real. Pues este no era un ser de carne y hueso, ya que era un ente que tomó control de ese cuerpo. Kaarat comenzó a mover hilos en el infierno, poniendo a cabo su plan con un aura oscura roja de corrupción y manipulación, reuniendo a los peores seres del infierno. Sabía que el poder corrompe incluso a las almas más valientes, y los demonios, al estar atrapados en el infierno, estaban dispuestos a vender su alma a cambio de fuerza. A medida que su ejército crecía, Kaarat les ofrecía un trato tentador: poder ilimitado a cambio de su lealtad absoluta. Kaarat puso en marcha su plan impregnando el aire con una energía corruptora que contaminaba todo a su paso. Las almas de los condenados temblaban ante su presencia, y los demonios de todas las clases sentían una creciente fascinación por su poder. Kaarat estaba dispuesto a usar a todos como peones en su juego de destrucción. Nappa, Raditz y Bardock, guerreros que en vida habían sido conocidos por su fuerza y crueldad, fueron los primeros en ser reclutados. Aunque sus almas estaban atrapadas en el infierno, Kaarat les ofreció una oportunidad que ninguno pudo rechazar: el regreso al mundo de los vivos con un poder incomparable a cambio de su lealtad absoluta. Cada uno, con su historia de traición, ambición y rabia, veía en Kaarat una forma de revancha y poder, un medio para alcanzar sus objetivos personales. Nappa sería el primero en aceptar. El colosal guerrero Saiyajin había muerto a manos de Vegeta en una lucha sin sentido. En el infierno, su sed de destrucción y su frustración por no haber podido superar a su príncipe lo habían mantenido atrapado en la amargura. Kaarat lo convenció con promesas de venganza y poder ilimitado. Raditz, el hermano mayor de Goku, no desperdició la oportunidad y fue uno de los primeros en aceptar el trato. Su arrogancia y su odio hacia su hermano Goku lo hicieron fácilmente manipulable. Al haber sido derrotado sin lograr su objetivo de conquistar la Tierra, su alma era la más fácil de corromper. Kaarat le ofreció una segunda oportunidad, una oportunidad para finalmente derrotar a Goku, humillarlo y reclamar la supremacía de los Saiyajin. Bardock, el padre de Goku, tenía un corazón mucho más complicado. A pesar de sus instintos de supervivencia, su naturaleza guerrera lo llevaba a desafiar incluso a las fuerzas que intentaban corromperlo. Kaarat, al reconocer su potencial y la rabia que albergaba por la muerte de su gente, vio una oportunidad para manipularlo. Le prometió poder suficiente para vengarse de los responsables de la destrucción de su raza, un pacto oscuro que le devolvería algo de su honor perdido. Así Bardock aceptando el trato con ciertas dudas. Juntos, estos tres guerreros formaban una poderosa tríada bajo el control de Kaarat. Al principio, los tres se resistían a las cadenas invisibles que el demonio les había atado, pero a medida que Kaarat les otorgaba más poder y más habilidades sobrenaturales, su lealtad hacia él estaba creciendo. La promesa de venganza y poder los había consumido. Cada uno de ellos tenía un objetivo personal que cumplir y Kaarat los utilizaba como sus instrumentos para sembrar el caos en la Tierra. Con la fuerza de los Saiyajin a su lado, Kaarat sintió que ya no necesitaba ocultarse más. Su ejército crecía día a día, no solo limitándose a la raza de los Saiyajins, también habría reclutado guerreros de otras razas guerreras con las mismas promesas, y las fuerzas del infierno, ahora encabezadas por los más poderosos guerreros que alguna vez habían existido, estaban listas para llevar a cabo el plan de Kaarat. Kaarat, al estar tan concentrado en su plan para invadir la Tierra, no había prestado demasiada atención a un ser que había estado en las sombras del infierno, meditando sobre su vida y su destino. Broly, el Saiyajin legendario, estaba atrapado en su propia agonía, una mezcla de ira, dolor y reflexión. Después de su derrota a manos de los guerreros de la Tierra, Broly había sido enviado al infierno, un lugar que no era diferente de su vida anterior, lleno de sufrimiento y recuerdos dolorosos. Sin embargo, él no era como los demás. Había sido testigo de sus propios errores, pero el odio hacia Kakaroto seguía ardiendo en lo más profundo de su ser. Kaarat, rápidamente dándose cuenta de esto, no desaprovecharía su oportunidad. Broly, a pesar de todo lo que había pasado, no podía liberarse de ese odio hacia Kakaroto, el Saiyajin que había sido su mayor fuente de dolor. Aunque intentaba encontrar paz y dejar atrás su ira, su naturaleza salvaje y destructiva no se lo permitían. Cada vez que intentaba dejar ese sentimiento atrás, algo dentro de él lo arrastraba de nuevo al mismo abismo de furia. Kaarat, al sentir una fluctuación en el poder dentro del infierno, se dio cuenta de que había algo extraño. Broly, a pesar de su sufrimiento, aún poseía un poder inmenso, uno que no podía ser ignorado. Si conseguía atraer a Broly a su causa, tendría a uno de los guerreros más poderosos de todos los tiempos bajo su control.
lleno de ira y sin un propósito claro y susceptible a la manipulación. Kaara decidió que sería el momento perfecto para acercarse a Broly, sabiendo que, si conseguía ganarse su confianza, Broly podría ser una pieza clave en su plan para destruir la Tierra. Se acercó a él, con su aura oscura rodeándolo mientras observaba a Broly desde las sombras. El Saiyajin legendario, al sentir la presencia de Karat, se levantó rápidamente, sus ojos brillando con una furia contenida. Karat, con voz suave y seductora, comenzó a hablar con Broly. Le ofreció lo que más deseaba: poder, venganza contra Kakaroto y un ejército dispuesto a seguirlo. Le prometió que con su ayuda, Broly podría finalmente derrotar a Goku y vengar todas las humillaciones que había sufrido a lo largo de su vida. Broly, con su mente turbada por tanto dolor y odio, empezó a considerar la oferta de Karat. A pesar de todo el tiempo que había pasado, la furia que sentía hacia Kakaroto seguía viva, y la idea de obtener el poder suficiente para destruirlo parecía una tentadora oportunidad. Karat sabía que esta era su oportunidad para manipular a Broly, ofreciendo una falsa promesa de redención a cambio de su obediencia. Con el tiempo, la presencia de Broly se convirtió en una fuerza aún más poderosa dentro del ejército de Karat. Al principio, Broly era un guerrero solitario, aún atrapado por su odio. Pero a medida que el tiempo pasaba, Karat le otorgaba más poder, ayudándolo a desbloquear su verdadera fuerza, esa que solo el Saiyajin legendario poseía. Alcanzando con facilidad el Super Saiyajin 4, pero este no sería el único. Junto a Bardock y Nappa, también alcanzarían las mismas transformaciones, y Raditz solo alcanzaría el Super Saiyajin, pues este no era tan talentoso si lo comparamos con las bestias que eran los otros Saiyajins. Broly se convirtió en uno de los más temidos guerreros del ejército de Karat, pero aún albergaba un fuego en su interior que no podía apagar: la necesidad de enfrentarse a Kakaroto. Y cuando ese enfrentamiento llegara, Broly estaría listo para destruir todo a su paso, sin importar las consecuencias. Sin saberlo, Goku y los demás guerreros de la Tierra se enfrentarían a un enemigo aún más grande, uno que no solo llevaba consigo una enorme fuerza física, sino también el dolor de toda una vida de sufrimiento, manipulación y odio. Karat observaba su ejército con una sonrisa de satisfacción. Su aura oscura y maligna se extendía como una sombra sobre los guerreros que habían jurado eterna lealtad a cambio de poder. Cada uno de ellos había vendido su alma a las profundidades del infierno con la promesa de obtener un poder inimaginable, y ahora, todos estaban bajo su mando. Raditz, Nappa y Bardock habían caído ante la influencia de Karat, quienes, cegados por la ira y el resentimiento, habían aceptado su propuesta sin dudarlo. Ahora, cada uno de ellos poseía un poder que jamás habrían imaginado en vida. Pero su mayor logro había sido Broly. Aunque el Saiyajin legendario aún no era completamente suyo, la semilla de la oscuridad ya había sido plantada en su corazón. Broly no luchaba por Karat ni por su ejército, sino por su propia venganza contra Kakaroto. Sin embargo, eso no importaba, pues mientras Broly actuara en su beneficio, seguiría siendo una pieza clave en su ajedrez infernal. Desde las profundidades del infierno, Karat extendió su poder sobre su ejército, sintiendo la energía oscura fluir a través de ellos. La primera fase de su plan estaba completa. Ahora, era momento de avanzar hacia la siguiente etapa: la invasión de la Tierra. Karat no era un simple demonio cegado por la arrogancia. Sabía que lanzarse de manera precipitada contra la Tierra sería un error fatal. Aunque su ejército poseía una cantidad impresionante de guerreros, enfrentarse de inmediato a los Saiyajin y sus aliados podría resultar en un desastre. Debía ser estratégico, debía jugar bien sus cartas. Así que, en lugar de atacar, decidió quedarse en el infierno, observando con detenimiento a los guerreros que había reunido. No todos eran dignos de su poder. Algunos, aunque fuertes, eran simples peones descartables. Otros, en cambio, tenían el potencial de convertirse en verdaderas máquinas de destrucción. Y en ese momento lo notó: el potencial increíble de los Saiyajins destacaba ante todas las razas que existían. Karat se pondría a observar a los Saiyajins viendo su potencial. Con su mirada afilada, Karat comenzó a analizar a cada uno de sus nuevos súbditos. Raditz, Nappa y Bardock habían mostrado un crecimiento considerable tras recibir su energía oscura, pero Broly era otra historia. Su poder latente era abrumador, algo completamente distinto al resto. Sin embargo, su inestabilidad emocional lo hacía un arma de doble filo. Karat sabía que si lograba doblegar por completa la mente de Broly, su victoria estaría casi asegurada. Pero hacerlo no sería fácil.
El Saiyajin legendario no era como los demás, y aunque su odio por Kakaroto ardía en su interior, aún conservaba su voluntad propia. En ese momento Karat dijo en su mente: necesito más tiempo, más preparación. Decía Karat mientras su energía oscura se expandía por todo el infierno. Su objetivo era claro: perfeccionar su ejército, potenciar a los más fuertes y descartar a los débiles. No iba a arriesgar su plan por una invasión impulsiva. Cuando la Tierra viera su ataque, sería demasiado tarde para reaccionar. Karat se puso a observar a los guerreros en la Tierra con su magia. Mientras tanto, en la Tierra, Vegeta, luego de entrenar con ambos Gokus, seguiría entrenando en solitario. Pues no podía permitirse el ser superado por diferentes versiones del mismo guerrero. Su cuerpo se movía con rapidez, lanzando golpes al aire y ejecutando ráfagas de energía con precisión letal. Sin embargo, algo lo inquietaba. De repente, se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espalda, como si una presencia oscura lo estuviera observando desde las sombras. No había nadie cerca, pero su instinto de guerrero no mentía. Miró a su alrededor, tratando de identificar el origen de esa sensación, pero no encontró nada fuera de lo normal. Aún así, no podía ignorarlo. A lo largo de su vida, había experimentado muchas batallas y había sentido diferentes tipos de energías, pero esta era distinta. Era fría, oscura, como si un manto de maldad se estuviera esparciendo por el universo lentamente, sin que nadie lo notara. Apretó los puños con fuerza. Maldición, no me gusta esto. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si su instinto le advertía de algo, entonces tenía que investigar. Con una mirada seria, Vegeta se dirigió al lugar donde estaban Goku y los demás, listo para hablar sobre la inquietante sensación que lo atormentaba. Algo estaba por venir, algo peligroso, y no podía ignorarlo. Para sorpresa de Vegeta, al llegar al lugar donde se encontraban los guerreros, vio a ambos Gokus juntos. Ambos parecían estar en medio de una conversación seria, y cuando lo vieron acercarse, sus expresiones se endurecieron. Antes de que Vegeta pudiera decir algo, Goku de Dragon Ball Super habló con un tono más serio de lo habitual. Vegeta, algo extraño está ocurriendo. Sentí una presencia oscura, algo malvado. El Goku de esta dimensión asintió con los brazos cruzados. Yo también lo sentí. No es un ki común, es como si viniera de un lugar muy profundo. Vegeta frunció el ceño. Sus sospechas eran ciertas. A esto no me gusta nada. Si los tres lo sentimos, significa que no es algo común. Algo está por pasar. Ambos Gokus se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Vegeta. La incertidumbre estaba en el aire. Algo estaba surgiendo en las sombras, y aunque aún no sabían qué era exactamente, tenían que estar preparados. En ese instante, Karat cometió su error. Al haberlos observado tan de cerca con su magia oscura, había dejado escapar parte de su presencia, permitiendo que los Saiyajin la sintieran. Con una mueca de frustración, retiró de inmediato su influencia, cortando cualquier lazo con la Tierra. De vuelta en el mundo de los vivos, Vegeta y los dos Gokus sintieron cómo aquella sensación inquietante desaparecía repentinamente. Vegeta frunció el ceño. Ahora no siento nada. Pero esto no fue una simple ilusión. Alguien o algo nos estaba observando. Goku de Dragon Ball Super golpeó su puño contra su palma con entusiasmo. Sea lo que sea, si nos estaba observando, significa que tarde o temprano vendrá por nosotros. Goku de Dragon Ball Az, más serio, se quedó pensativo. No bajemos la guardia. Algo o alguien en las sombras nos está analizando, y no me gusta nada. Mientras tanto, en el infierno, Karat cerró sus ojos y respiró hondo, volviendo a ocultar por completo su esencia oscura. No esperaba que fuera tan sensible a mi magia. Pero no importa, el tiempo sigue de mi lado. Cuando me enfrenten, ya será demasiado tarde. Con una sonrisa confiada, su plan seguía en marcha. Karat, al notar la fuerza abismal de los Saiyajin en la Tierra, comprendió que subestimarlos sería un error fatal. Incluso en el infierno, podía percibir el poder de Vegeta y los dos Gokus, lo que le dejó claro que su plan debía ejecutarse con cautela. Dos Gokus, pensó con una expresión seria. Uno ya era una amenaza. Pero ahora hay dos. No puedo permitirme ser descuidado. Consciente de que enfrentarse a ellos sin la preparación adecuada sería un suicidio, Karat decidió entrenar intensamente. Sin revelar aún sus verdaderas intenciones, convocó a los guerreros más poderosos que había reunido en el infierno: Broly, Bardock, Raditz y Nappa. Si desean el poder que les prometí, deberán sobrevivir a mí. Una oscura y temible aura roja envolvió a Karat.
en un abrir y cerrar de ojos, desató un poder abrumador, listo para someter a su ejército en un entrenamiento brutal donde solo los más fuertes se mantendrían en pie. La batalla en el infierno comenzaba. Karat no tenía piedad. Su entrenamiento era un verdadero infierno dentro del infierno. Cada guerrero que se presentaba ante él era despedazado, reconstruido y vuelto a destrozar sin descanso. Los Saiyajin como Broly, Bardock, Raditz y Nappa sufrirían los castigos más brutales. Karat les rompía los huesos una y otra vez, los lanzaba contra las rocas ardientes del infierno, los estrangulaba hasta dejarlos inconscientes y luego los revivía con su magia oscura para repetir la tortura. Las razas demoníacas, los antiguos soldados de Freezer e incluso guerreros caídos de civilizaciones olvidadas gritaban de agonía, pero nadie podía morir permanentemente en el infierno. Si no pueden soportarlo, entonces no merecen ser mis soldados. Los que no resistían eran devorados por su magia, su existencia borrada sin rastro. Solo los que sobrevivían al dolor inimaginable se hacían más fuertes, superando sus límites una y otra vez. A pesar del tormento, Broly se mantenía en pie, su furia aumentando con cada golpe. Bardock y Raditz, destrozados pero tercos, apretaban los dientes y seguían adelante. Nappa, aunque orgulloso, ya estaba al borde de la locura. Sí, esto es lo que necesito, pensó Karat, observando con satisfacción cómo su ejército se volvía cada vez más poderoso y despiadado. Karat seguía con su brutal entrenamiento, sin descanso, sin compasión. Días y semanas enteras pasaban en el infierno, donde la única regla era sobrevivir o ser devorado por su magia oscura. Lo que al principio eran guerreros insignificantes, ahora se habían convertido en bestias de combate. Entre todos, Broly y Bardock destacaron como los más formidables. Broly, quien había pasado años en el infierno reflexionando en soledad, había reavivado su semilla de sangre gracias a la influencia de Karat. Su ki salvaje se volvió cada vez más incontrolable, y aunque aún no había desatado su forma legendaria, su simple estado base ya superaba a la mayoría de los guerreros del infierno. Bardock, por otro lado, tenía un enfoque distinto. Mientras que Broly era una bestia desbocada, Bardock era un guerrero con estrategia y sed de venganza. Karat no estaba satisfecho aún. Aún son débiles. Pero, están avanzando más rápido de lo que esperaba. Los Saiyajin poseían un potencial ilimitado, y Karat sabía que si seguían entrenando bajo su dominio, eventualmente se convertirían en armas perfectas para su invasión. Pero algo más lo inquietaba. Dos Kakarotos, dos Saiyajin con un poder fuera de mi comprensión. Sabía que debía preparar más, mucho más, antes de lanzarse contra la Tierra. Y para eso, debía llevar a sus guerreros al siguiente nivel, a cualquier costo. El tiempo pasaba y el entrenamiento en el infierno se volvía cada vez más brutal. Karat empujaba a los Saiyajin y demás guerreros al límite absoluto, obligándolos a romper sus barreras físicas y mentales. Cada vez que un guerrero caía, Karat lo levantaba salvándolo del borde de la muerte con su magia oscura, obligándolo a luchar hasta que su cuerpo no pudiera más. Los Saiyajin, en especial Broly y Bardock, comenzaron a desarrollar un poder increíblemente aterrador. Broly, con su naturaleza salvaje, comenzó a adaptarse a su sed de sangre, sintiendo cómo su ki crecía de manera descontrolada. No necesitaba transformarse para ser temible, pues su simple presencia sacudía todo el infierno. Bardock, por otro lado, había dejado atrás cualquier duda o debilidad. Su odio y deseo de venganza lo hicieron evolucionar. Cada vez que caía, volvía con un aumento de poder exponencial. Su estilo de combate se volvió letal, sin movimientos innecesarios, atacando con la ferocidad de un guerrero que ya no tenía miedo a morir. Los otros Saiyajin también crecían en poder. Raditz y Nappa, quienes en vida fueron considerados de nivel bajo, ahora podían destrozar ejércitos enteros con un solo ataque. Su arrogancia del pasado se había desvanecido, reemplazada por un instinto de supervivencia pura. Karat observaba con satisfacción. Ya no son unos simples guerreros, ahora son bestias de guerra. Pero su plan aún no estaba completo. Necesitan un último empujón, algo que los lleve más allá de sus límites. Y Karat ya tenía en mente el infierno definitivo al que los sometería. Karat, desde lo más profundo del infierno, volvió a observar a los guerreros de la Tierra. Cuando su mirada se posó sobre Goku de Dragon Ball AZ, sintió algo descomunal. En medio de un intenso entrenamiento, el Goku de esta dimensión desató un poder abismal.
Su cuerpo comenzó a irradiar un ki inmenso y colosal, su cabello se alargó aún más y tomó un tono plateado con reflejos oscuros, sus músculos se tornaron más definidos y su aura vibraba con una intensidad apocalíptica. Era una transformación que superaba al Super Saiyajin 4 en todos los aspectos. El Super Saiyajin 5 había despertado. Vegeta y Goku de Dragon Ball Super miraban con asombro. El poder que sentían era algo que jamás habían experimentado, una fuerza tan brutal y primigenia que estremecía el campo de batalla. Karat, quien había estado explorando el poder de los Saiyajin en el infierno, sintió un escalofrío. Este Saiyajin no es normal. Este poder podría convertirse en un obstáculo si no lo manejo bien. Apretó los dientes con furia. No permitiré que un insecto como él interfiera en mis planes. Pero al mismo tiempo, su mente maquinaba algo. Si un Saiyajin podía alcanzar ese nivel, ¿qué pasaría si sus propios guerreros del infierno obtuvieran algo similar? Karat no solo se enfocaría en entrenar más a sus soldados, ahora su nuevo objetivo era romper los límites del propio infierno y desatar un poder que ni siquiera los Saiyajin podrían detener. Karat, con su astucia y sed de poder, decidió concentrarse en Bardock y Broly. Broly era su joya más prometedora. Su naturaleza como el Super Saiyajin legendario lo hacía único, un monstruo de poder ilimitado que, con el entrenamiento y la manipulación correcta, podría superar cualquier barrera existente. Bardock, por otro lado, no tenía el mismo potencial salvaje que Broly, pero su sangre, su linaje y su voluntad inquebrantable lo hacían un guerrero excepcional. Sin embargo, Karat notó algo que lo dejó intrigado. Mientras observaba a Bardock con detenimiento, comparó su rostro con el de los dos Gokus. Eran prácticamente idénticos. Esto es curioso, murmuró Karat, con una sonrisa maliciosa. Ahora no solo se enfocaría en moldear a Broly y Bardock en armas perfectas, sino que también quería descubrir la verdad detrás de ese extraño parecido. ¿Cuál es la conexión real entre Bardock y esos Saiyajin? Mientras tanto, en la Tierra, ambos Gokus y Vegeta seguían entrenando. Karat llevó a Bardock a un rincón oscuro del infierno, donde las llamas carmesíes apenas iluminaban el suelo rocoso. Con los brazos cruzados y una mirada penetrante, el demonio divino lo observó fijamente. Bardock, hay algo que me inquieta. ¿Por qué te pareces tanto a esos dos Saiyajin? Bardock, manteniendo la calma, intentó sonar convincente. Eso no significa nada. Los Saiyajin de clase baja no tenemos muchas diferencias físicas. Es pura coincidencia. Karat entrecerró los ojos, analizando cada gesto del guerrero. Algo en esa respuesta no le terminaba de convencer. ¿Coincidencia, dices? Murmuró con una sonrisa ladeada. No me gusta cuando alguien intenta engañarme, Bardock. El Saiyajin sintió un escalofrío recorrer su espalda. Karat no era un ser fácil de manipular y podía sentir su duda e inseguridad. Pero bien, continuó Karat, dándole la espalda momentáneamente. No me importa demasiado por ahora. Lo único que me interesa es que te hagas más fuerte. Bardock respiró hondo, sin bajar la guardia. Aunque Karat parecía haber dejado el tema de lado, sabía que el demonio no se quedaría tranquilo hasta descubrir la verdad. Mientras tanto, Karat ya estaba maquinando un nuevo plan. Si Bardock no hablaba, encontraría otra manera de sacarle la verdad. Bardock estaba más alerta que nunca. Desde aquella conversación, Karat parecía ensañarse con él y con Broly. Si antes su entrenamiento era cruel, ahora rozaba lo inhumano. Nappa y Raditz eran tratados como simples soldados, recibiendo castigos brutales, pero nada comparado con lo que sufrían Bardock y Broly. Cada golpe de Karat no solo destrozaba sus cuerpos, sino que también rompía su espíritu de combate. Broly, en especial, sentía el ardor del infierno en cada célula de su ser. Cada vez que Karat lo destruía, su instinto de supervivencia aumentaba. Su ki se volvía más feroz y salvaje, sus músculos se endurecían, y su regeneración se aceleraba. Bardock, por otro lado, mantenía la mente fría. Sabía que Karat tenía un propósito con ellos dos, pero no entendía exactamente qué veía en él. Una noche, en los parajes oscuros del infierno, Bardock y Broly quedaron tendidos en el suelo, sus cuerpos apenas resistiendo otro entrenamiento infernal. Broly, susurró Bardock, mirando de reojo al Saiyajin legendario, quien aún respiraba con rabia, con los ojos inyectados en sangre. Broly no contestó. Solo cerró los ojos por un momento, su energía vibrando de manera inestable. Bardock pudo notar algo aterrador. Broly estaba empezando a adaptarse al infierno. Mientras Karat los observaba desde la distancia con una sonrisa oscura, su plan estaba dando frutos. Quería que Broly explotara por completo. El infierno entero tembló.
El grito de Broly fue tan desgarrador que resonó a través de cada rincón de ese mundo maldito. Los demonios y almas condenadas sintieron el eco de su furia, estremeciéndose ante el colosal poder que estaba surgiendo. Su cuerpo comenzó a mutar, expandiéndose con una energía jamás vista. Los rayos verde esmeralda que siempre habían rodeado su forma legendaria cambiaron a un dorado puro, mezclándose con un aura plateada y relampagueante. Sus músculos crecieron, pero esta vez no eran solo una masa brutal de poder, sino que su cuerpo se estilizó, alcanzando una forma que parecía la evolución definitiva del Super Saiyajin legendario. Broly había alcanzado el Super Saiyajin 5. Karat sonrió al ver su plan tomando forma, pero dentro de él también sintió algo que no esperaba. Una sensación de peligro. Karat quedó impactado. No solo había creado un guerrero más fuerte, sino algo completamente nuevo. Broly, ahora envuelto en una energía oscura y descomunal, no era solo un Super Saiyajin 5. Era la fusión de su poder legendario con la energía infernal, un poder jamás visto en ningún Saiyajin. Su pelaje tenía un tono más oscuro, sus ojos brillaban con un fulgor carmesí, y su aura no solo emitía un poder brutal, sino que también corrompía todo a su alrededor. Karat sonrió con satisfacción. Esto es incluso mejor de lo que imaginaba. Has trascendido los límites de tu raza, Broly, ahora eres mi obra maestra. Pero en ese instante, Broly alzaría la vista con una mirada asesina, sus músculos temblaban de pura furia contenida. Cállate basura, rugió con una voz distorsionada, su aura estallando con una intensidad aterradora. El infierno entero tembló ante su poder descomunal. Karat frunció el ceño. Aunque había creado a un guerrero perfecto, ahora tenía un problema. Broly jamás sería su esclavo. Karat, confiado en el poder que había moldeado, se acercó a Broly con una sonrisa arrogante, mirando con desdén al legendario guerrero. Su aura oscura seguía envolviendo la zona, y sus palabras eran frías y despectivas. Me perteneces, Broly. Has sido creado para servirme. No olvides quién te dio este poder. Broly, con sus ojos brillando con furia, lo miró fijamente. La energía infernal que emanaba de su cuerpo seguía aumentando, como un volcán a punto de estallar. No importaba cuán fuerte fuera Karat, Broly nunca aceptaría ser una herramienta para nadie. Jamás seré un esclavo de nadie. Gritó Broly, su voz resonando con la furia de su naturaleza salvaje. Su aura aumentó aún más, destruyendo todo a su alrededor. Soy el legendario Super Saiyajin, y no tengo que obedecer a basura como tú. El poder de Broly explotó con una intensidad tan grande que la tierra misma parecía temblar bajo sus pies. Su fuerza era imparable, y el brillo de sus ojos reflejaba una determinación que desbordaba todo. Karat, aunque sorprendido por la resistencia de Broly, no podía permitirse mostrar debilidad. Sin embargo, entendió que la situación estaba fuera de su control. Broly no solo tenía un poder inconmensurable, sino también una voluntad inquebrantable. Karat sonrió, aunque de forma forzada, mientras preparaba su siguiente movimiento. Parece que has elegido tu destino. Así ambos guerreros se mirarían de manera desafiante a punto de iniciar el combate que decidiría el destino del infierno. La lucha comenzó con una explosión de energía oscura. Karat, con una sonrisa maliciosa, extendió su mano y dejó que su magia infernal envolviera a Broly como cadenas invisibles. El legendario Super Saiyajin se estremeció por un instante, sintiendo cómo su cuerpo empezaba a perder fuerza. ¿Lo sientes, Broly?, dijo Karat con burla. No importa cuán fuerte seas, mi magia es absoluta. Tu poder, tu voluntad, todo me pertenece ahora. Broly cayó de rodillas, apretando los dientes mientras su cuerpo temblaba. Su energía, que antes era desbordante, comenzaba a disiparse poco a poco. Karat se acercó lentamente, con su aura oscura pulsando con intensidad. Eres solo un animal salvaje que necesita ser domado. Pero en ese instante algo cambió. El suelo comenzó a resquebrajarse y un rugido profundo surgió desde el interior de Broly. Sus músculos se tensaron, y sus ojos, en lugar de perder brillo, brillaron aún más con un resplandor esmeralda infernal. Su cuerpo comenzó a liberar una energía monstruosa, mezclando su ki legendario con la energía infernal que Karat había tratado de usar en su contra. Karat frunció el ceño, sintiendo una furia que rara vez experimentaba. Broly se irguió con una sonrisa salvaje, su aura una mezcla inestable de su ki legendario y la energía infernal que había absorbido. ¿Qué pasa, Karat?, dijo Broly con tono burlón. Tu gran magia ya es inútil. El demonio apretó los dientes. Jamás pensó que un simple Saiyajin podría adaptarse a su energía oscura. En ese instante Karat apretando su puño envuelto en llamas infernales.
Si la magia no es suficiente, entonces simplemente te haré pedazos con mis propias manos. Broly rió con una carcajada salvaje, su mirada desquiciada reflejando puro instinto asesino. Vamos, hazlo, demonio. Veamos quién destroza a quién. Con un rugido ensordecedor, Broly se lanzó como una bestia desatada contra Karat, iniciando una batalla que haría temblar incluso al mismo infierno. Mientras tanto los demás Saiyajines observaban la batalla. Los ojos de Bardock se entrecerraron, su instinto de guerrero Saiyajin alertándolos del peligro que tenían enfrente. Esto es una locura, murmuró, sintiendo cómo la energía de Broly y Karat distorsionaba el aire mismo. Raditz tragó saliva, completamente helado ante la escena. Nunca antes había visto algo así. No importa cuántas veces lo veas, Broly es un monstruo. Nappa, con los puños apretados, intentaba mantener la compostura, pero el sudor en su frente lo delataba. Mientras tanto, el ejército de Karat, compuesto por innumerables guerreros demoníacos y antiguos villanos del infierno, se preparaba para la batalla. No permitirían que Broly destruyera a su señor tan fácilmente. Karat, con su mirada afilada, percibió el movimiento de su ejército y sonó de manera sombría. Vengan todos ustedes, vengan y prueben su lealtad. Broly se limitó a reír, flexionando sus músculos mientras su ki oscuro ardía como una tormenta desatada. Bardock, Raditz y Nappa se lanzaron al ataque con una ferocidad Saiyajin incomparable, desatando una oleada de destrucción contra las fuerzas de Karat. Esto porque los Saiyajins preferían que ganara Broly antes que ese demonio que Bardock atacó con ráfagas de energía devastadoras, eliminando a varios enemigos en cuestión de segundos. Raditz, con su velocidad superior, esquivaba y contraatacaba con precisión letal, mientras que Nappa, con su imponente fuerza bruta, aplastaba a sus oponentes sin piedad. Mientras tanto, Broly y Karat se mantenían en un feroz enfrentamiento. El suelo del infierno temblaba con cada impacto, las montañas se resquebrajaban y el cielo carmesí se iluminaba con explosiones de energía. Bardock, Raditz y Nappa mantenían a raya al ejército de Karat, pero sabían que la verdadera amenaza era su líder. Cada uno aumentó su poder al máximo, dispuestos a acabar con los guerreros enemigos lo antes posible para unirse a la batalla principal. A pesar de la brutalidad del combate, Karat se mantenía confiado. Su magia aún le otorgaba una ventaja, pero Broly había demostrado ser un caso único, alguien que había resistido su influencia y se había fortalecido con cada enfrentamiento. Con cada golpe, su aura oscura parecía volverse más intensa, y su poder aumentaba sin control, haciendo que incluso el propio Karat comenzara a cuestionar si había cometido un error al subestimarlo. Karat, con su mirada llena de desprecio, comprendió la traición de los Saiyajin. Nunca fueron sus verdaderos seguidores, solo buscaron su propio beneficio, aprovechándose de su magia y su entrenamiento para volverse más fuertes. Un destello de ira recorrió su cuerpo mientras alzaba una mano oscura y temblorosa, desatando su poder divino sobre ellos. En un instante, la energía infernal que les había concedido fue arrancada de sus cuerpos con una brutalidad indescriptible. Bardock, Raditz, Nappa y los demás guerreros sintieron un dolor insoportable, como si su propia fuerza vital estuviera siendo devorada. Karat asimiló toda la energía con una sonrisa siniestra. Su cuerpo comenzó a brillar con un resplandor oscuro y carmesí, aumentando su poder a niveles inimaginables. Su silueta se expandió, su musculatura se volvió más densa y su aura adquirió una tonalidad cada vez más aterradora. Con cada fragmento de energía robado, su transformación avanzaba, alcanzando un nuevo nivel de existencia más allá de lo que incluso él había previsto. Los Saiyajin caían al suelo, debilitados y jadeantes, sintiendo cómo el poder que habían ganado con tanto esfuerzo les era arrebatado sin misericordia. Karat, ahora imponente y radiante con su nueva forma, obtuvo a sus víctimas con una satisfacción maligna. Para él, estos guerreros no eran más que simples herramientas desechables, piezas en su ajedrez de destrucción. Sin embargo, algo llamó su atención. Broly seguía firme, su cuerpo irradiaba una energía colosal e indomable. A diferencia de los demás, él no había sido afectado en lo más mínimo por la absorción de Karat. Su sangre legendaria, combinada con la adaptación infernal que había desarrollado tras tanto sufrimiento, lo hacía completamente inmune a la extracción de poder, es más de hecho este poder lo consiguió él por sus métodos y no por Karat. Broly, en su forma de Super Saiyajin 5, se lanzó contra Karat con una brutalidad sin igual. Cada golpe sacudía el infierno mismo, generando ondas de choque que destrozaban el paisaje infernal. Su velocidad era abrumadora, y su fuerza, monstruosa.
Cada uno de sus ataques era lo suficientemente devastador como para hacer temblar el mismísimo reino de los condenados. Pero Karat esta vez era más poderoso, pues este se dedicó a entrenar a los Saiyajins de manera bestial, robando el poder que estos guerreros alcanzaron. Broly intentó lanzar un puñetazo cargado de energía, pero Karat lo detuvo con una sola mano y, sin soltarlo, le clavó el otro puño en el estómago con tal fuerza que el suelo bajo ellos se hundió. La diferencia de poder comenzaba a notarse. Karat desataba su furia sobre Broly sin piedad. Cada golpe resonaba como un trueno en el infierno, hundiendo más y más al Super Saiyajin legendario en el suelo. Broly apenas podía reaccionar. Su cuerpo estaba siendo castigado sin tregua, cada impacto era como una explosión que desgarraba su piel y estremecía sus huesos. Karat, con su imponente presencia, lo sujetó por la cabeza y lo elevó en el aire, solo para estrellarlo de nuevo con tal fuerza que el suelo se partió en 1000 pedazos. Sin darle un solo respiro, volvió a levantarlo y le propinó una serie de rodillazos en el estómago, haciendo escupir sangre. Broly intentó contraatacar con un golpe desesperado, pero Karat simplemente lo bloqueó y lo golpeó en la mandíbula con tal violencia que su cuerpo fue lanzado a cientos de metros. Broly, aturdido y con la respiración agitada, trató de reincorporarse, pero Karat ya estaba sobre él. Le dio un puñetazo en el pecho que le cortó la respiración, seguido de otro en la espalda que lo hizo crujir de dolor. Luego, sujetándolo por el cuello, lo elevó sobre su cabeza y lo lanzó como un muñeco de trapo contra una formación rocosa, que se desmoronó al instante. El Super Saiyajin legendario, que había sido el terror de muchos en vida, estaba siendo reducido a nada ante la monstruosa fuerza del demonio divino. Karat lo miró con desprecio, pues este era una basura y esperaba que este fuese un reto. Broly, aún tendido en el suelo, sintió algo extraño dentro de su cuerpo. Era como si algo lo estuviera frenando, una presión invisible que lo mantenía atado a sí mismo, impidiéndole liberar todo su poder. El demonio divino Karat, sin embargo, no se percató de esto, confiado en que había quebrado la voluntad de Broly y dominado su cuerpo. Pero dentro de la mente de Broly, algo comenzó a despertar. Su subconsciente, consciente de lo inmenso de su poder, había creado una barrera mental, una especie de protección interna que impedía que su energía lo destruyera. Era una respuesta instintiva para evitar la catástrofe que podría suponer liberar todo su poder en su forma de Super Saiyajin 5, temiendo que su propio cuerpo no pudiera soportarlo. Broly respiró con dificultad, su mente luchando por mantener el control. En su interior, podía sentir la guerra entre su voluntad y el poder que deseaba desatar. A medida que sus pensamientos se aclaraban, la barrera mental comenzaba a ceder, pero la lucha interna era feroz. En un último esfuerzo, Broly cerró los ojos y gritó con toda su fuerza, liberando su furia reprimida. Con un estallido de energía, la barrera mental se rompió, y una onda expansiva de energía arrasó el entorno. La tierra tembló bajo la potencia del nuevo poder que Broly comenzaba a liberar. Su aura se volvió aún más intensa, más oscura y peligrosa. Su cuerpo, antes agobiado por la presión de su transformación, ahora parecía estar en armonía con el poder. Los ojos de Broly brillaron con una intensidad salvaje, y el aire a su alrededor se distorsionó debido al poder desbordante. Broly se levantó lentamente, mirando a Karat con una determinación renovada, como si el poder de todo un universo estuviera ardiendo en su interior. Sabía que este era el momento en que su verdadero poder sería desatado sin restricciones, y esta vez, nadie, ni siquiera Karat, podría detenerlo. Gracias a los nuevos miembros del canal por unirse, su apoyo significa muchísimo y ayuda a que este canal siga creciendo. Este canal no sería nada sin su apoyo. Hola gente de YouTube, antes que nada quiero mencionar que ya llegaron oficialmente las membresías al canal en la que tendrán diferentes beneficios. Acceso anticipado a los vídeos. 2. Saludos al final de los vídeos a los nuevos miembros. Acceso al Discord del canal en una sección especial, próximamente, por solo la mitad de $1 americano, así que sin más que decir, comencemos. Pero antes quisiera invitarlos a unirse al Discord del canal, donde se debate sobre respectivos temas con respeto claramente, y además los miembros del canal que se unan tendrán acceso a un chat privado y también contamos con un chat general, y un apartado de ideas para que propongas tu idea que podría ser la próxima teoría de este canal. Ahora sí empezamos. El aura de Broly se expandió de manera descontrolada, generando una presión tan colosal que el suelo del infierno comenzó a agrietarse. Bardock, Raditz y Nappa apenas podían mantenerse en pie, con los músculos tensos y el sudor recorriendo sus frentes.
Sentían que su sangre hervía bajo la inmensa presencia de aquel poder desatado. El ejército de Kaarat, formado por innumerables almas condenadas y guerreros resucitados, comenzó a sucumbir ante la brutal intensidad de la energía de Broly. Muchos simplemente se desplomaron, con los ojos en blanco y los cuerpos sin vida, aplastados por la abrumadora presión. Otros fueron desintegrados en el acto, reducidos a cenizas por la simple proximidad de la transformación del Super Saiyajin 5. Kaarat observaba con atención, sus ojos brillaban con un destello de furia y fascinación. Jamás había presenciado un despertar tan violento, una manifestación de poder tan cruda y caótica. Apretó los dientes con una mezcla de frustración y emoción, preguntándose si finalmente había encontrado un verdadero desafío. Kaarat lanzó un golpe con toda su fuerza, su puño envuelto en una energía oscura y densa, capaz de destruir cualquier cosa a su paso. Sin embargo, esta vez, su ataque se detuvo en seco. Broly ni siquiera se movió. Su mirada salvaje y penetrante se clavó en el demonio divino con una intensidad abrumadora. El impacto del golpe de Kaarat contra su cuerpo solo levantó una leve onda de aire. No había ni un rasguño, ni una señal de daño. Por primera vez, el terror apareció en el rostro de Kaarat. Antes de que pudiera reaccionar, Broly contraatacó con un solo movimiento. Su puño se hundió en el estómago del demonio con tal fuerza que el aire escapó violentamente de su boca, doblándolo en el acto. El sonido del impacto resonó por todo el infierno como un trueno desgarrador. Kaarat sintió que su cuerpo se estremecía, su mente incapaz de procesar el dolor. Broly no le dio respiro. Lo tomó del rostro y lo lanzó contra el suelo con tanta violencia que la tierra misma tembló, formando un cráter gigantesco. Bardock, Raditz y Nappa observaban en shock. La masacre que Kaarat había infligido sobre ellos ya no significaba nada. Ahora, el verdadero monstruo estaba desatado, y ni siquiera el autoproclamado demonio divino parecía capaz de detenerlo. Broly soltó una carcajada profunda y estruendosa, su mirada llena de locura y placer por la destrucción. Kaarat, aún en el suelo, intentó levantarse, pero su cuerpo temblaba por el impacto. La ironía de la situación era evidente. Aquel que se hacía llamar un demonio, que había torturado y sometido a los demás con su poder, ahora se encontraba completamente superado. Y no solo eso, estaba ante un ser que, en su estado más puro, era aún más sádico y despiadado que él mismo. El suelo bajo los pies de Broly se resquebrajó mientras su aura ardía con una intensidad inhumana. Su sonrisa se ensanchó, su expresión reflejaba pura seda de sangre. Kaarat por primera vez sintió miedo, un miedo que nunca antes había experimentado. Broly observaba con furia contenida mientras los recuerdos de cada tortura, cada castigo y cada humillación a manos de Kaarat se encendían en su mente como un fuego incontrolable. Su rabia se desbordó, y sin una pizca de piedad, desató su furia en su máxima expresión. Los guerreros restantes del ejército de Kaarat intentaron moverse, alzando sus armas o preparando ataques para defender a su líder, pero ni siquiera pudieron dar un paso. La presión del aura de Broly era tan abrumadora que sus cuerpos temblaban sin control. Uno a uno, comenzaron a desplomarse, sus huesos crujiendo bajo la inmensa presión. El suelo del infierno se resquebrajó aún más, columnas de lava emergían por las fisuras mientras Broly avanzaba lentamente hacia Kaarat. Cada paso suyo era como un trueno, cada aliento era como un vendaval que anunciaba la masacre inminente. Freezer y Cell, quienes observaban desde las sombras, mantenían la distancia, conociendo bien la diferencia de poder entre ellos y los guerreros en combate. Ambos habían sido testigos de incontables batallas en el infierno, pero lo que ocurría con Kaarat y Broly superaba con creces cualquier enfrentamiento que hubieran presenciado. Justo cuando la idea de intervenir cruzó por un instante sus mentes, una voz desconocida resonó en sus cabezas. No era una voz común, sino algo más, algo que parecía emerger de lo más profundo del infierno mismo. Les prometió poder, algo mucho más allá de lo que podía imaginar. Pero había una condición: debían mantenerse al margen, no intervenir en la batalla y que estos podrían superar todo lo imaginable. Freezer y Cell intercambian miradas. Pero el poder que se les ofrecía era demasiado tentador como para ignorarlo. Sin decir una palabra, decidió seguir las instrucciones y se alejaron en las sombras del infierno, esperando el momento oportuno. Broly, completamente desatado, descargaba su furia sobre Kaarat sin piedad. Sus golpes eran tan brutales que cada impacto hacía temblar el mismo infierno. Kaarat, quien antes había sido el verdugo de los Saiyajines, ahora se encontraba a merced de la despiadada ira del Super Saiyajin legendario. Con una sonrisa sádica, Broly le arrancó trozos de carne con sus propias manos, destrozando poco a poco la orgullosa figura del demonio divino.
Kaarat intentaba defenderse, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Cada hueso de su cuerpo se fracturaba con cada golpe, su sangre oscura manchaba el suelo infernal mientras su regeneración, por primera vez, parecía no ser suficiente. Los gritos de agonía de Kaarat resonaban en el infierno, pero nadie acudió en su ayuda. Su ejército estaba destruido, sus aliados lo habían traicionado y ahora, estaba completamente solo frente a un monstruo que él mismo había creado. Broly, con una mirada desquiciada, lo levantó por el cuello y lo miró fijamente, disfrutando cada segundo del sufrimiento de su verdugo. Kaarat, por primera vez, sintió miedo. Un miedo puro, incontrolable. Se dio cuenta de que había desatado algo que jamás debió haber provocado. Kaarat gritó de agonía cuando Broly, con una expresión de puro sadismo, arrancó una de sus alas de un solo tirón. La carne y los huesos se desgarraron mientras la sangre oscura del demonio divino salpicaba el suelo infernal. El Super Saiyajin legendario, con una sonrisa perturbadora, sostuvo el ala en su mano y la aplastó como si fuera un simple trozo de papel. Su risa resonó en el infierno, burlándose de la desesperación de Kaarat. El miedo lo invadió por completo, su orgullo estaba destruido. Ahora, frente a la monstruosa presencia de Broly, comprendió que ni siquiera su linaje demoníaco lo hacía superior. Broly lo miró fijamente, disfrutando cada instante del sufrimiento de su presa. Sin darle oportunidad de reaccionar, lo lanzó contra el suelo con tal fuerza que el impacto provocó una grieta gigante en el inframundo. Kaarat, debilitado y sin fuerzas, intentó arrastrarse lejos, pero Broly solo lo miraba con una sonrisa oscura, sabiendo que el verdadero infierno apenas comenzaba para él. Broly se arrodilló junto a Kaarat, quien apenas podía moverse, su cuerpo destrozado por la brutal paliza que había recibido. La sangre oscura del demonio divino empapaba el suelo, y su respiración era apenas un eco ahogado de lo que alguna vez fue su arrogante existencia. Con una sonrisa sádica, Broly tomó el brazo de Kaarat y, lentamente, comenzó a retorcerlo. Los huesos crujieron de manera grotesca mientras la carne se desgarraba. El grito desgarrador de Kaarat resonó en todo el infierno, pero Broly solo lo miró con una expresión de placer perturbador. Sin darle tiempo a reaccionar, Broly hundió su puño en el abdomen de Kaarat, revolviendo sus entrañas como si buscara algo en su interior. Kaarat escupió sangre, sintiendo como la vida lo abandonaba poco a poco. Pero Broly no quería que muriera rápido, no aún. Tomando su otra ala, Broly comenzó a arrancarla lentamente, asegurándose de que cada fibra, cada tendón, cada fragmento de carne fuera desgarrado en el proceso. Y este le daría su ala diciendo que se la coma o si no este lo mataría y Kaarat atemorizado empezaría a comer su ala mientras este sentía asco, dolor y humillación y lo más que sentía era miedo. Los alaridos de Kaarat se convirtieron en simples jadeos agonizantes, su fuerza lo abandonaba, pero su tormento aún no terminaba. Broly, cubierto de la sangre de su víctima, levantó su pie y lo estrelló contra la cabeza de Kaarat, hundiéndola en el suelo infernal. Una y otra vez, sin detenerse, como si quisiera borrar su existencia con cada golpe. El silencio comenzó a apoderarse del lugar. El ejército de Kaarat, los pocos que aún estaban vivos, temblaban de miedo. Raditz, Nappa y Bardock miraban sin poder creer la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Kaarat, el demonio divino, aquel que los había sometido, torturado y utilizado, ahora no era más que un despojo irreconocible a merced del Super Saiyajin legendario. Broly, con los ojos brillando de pura locura, se inclinó sobre el cuerpo de Kaarat, disfrutando cada segundo de su lenta y agónica muerte. Broly observa el cuerpo destrozado de Kaarat, esperando escuchar otro grito, otra súplica, algún vestigio de vida para seguir con su retorcido juego. Pero el demonio divino ya no respondía. Su cuerpo, incapaz de resistir la tortura brutal a la que había sido sometida, había cedido. Su corazón dejó de latir, y su esencia maligna comenzó a desvanecerse en la inmensidad del infierno. Los ojos de Broly se abrieron de par en par, su expresión de éxtasis se transformó en puro enojo. Broly, extremadamente furioso de un arranque de ira, le arrancaría los ojos. Sus músculos se tensaron, y un rugido de furia sacudió todo el inframundo. No quería que Kaarat muriera tan rápido, no después de todo lo que le hizo pasar. La ira de Broly era tal que el suelo infernal comenzó a resquebrajarse bajo sus pies. Su energía oscura y salvaje se expandió en todas direcciones, generando ondas de choque que hicieron tambalear a los guerreros que aún lo observaban. Bardock, Raditz y Nappa sintieron escalofríos ante el espectáculo. El ejército de Kaarat, aquellos que aún respiraban, no tuvieron oportunidad de huir. Broly, con su rabia desbordando, desató una explosión de energía que los pulverizó al instante. No le importaban sus nombres, ni sus historias.
Solo quería seguir destruyendo. El cielo del infierno se tiñó de un rojo aún más oscuro mientras Broly gritaba de frustración, con el cadáver de Karat inerte a sus pies. Su furia no tenía límites, y ahora que no tenía un enemigo digno de su poder, su instinto asesino buscaba una nueva víctima. Broly caminó hacia los Saiyajins, cada paso retumbando con una fuerza imparable. El aire alrededor de él se volvía cada vez más denso, como si el mismo infierno tuviera miedo de su poder. Bardock, Raditz y Nappa, a pesar de ser guerreros formidables, sintieron una presión abrumadora que los dejaba prácticamente inmóviles. El terror se reflejaba en sus ojos, pues nunca antes habían sentido una energía tan destructiva, una fuerza tan descontrolada. Estando atemorizados sin saber qué pasaría con ellos. ¿Qué pasará con los Saiyajines? Descúbranlo en la próxima saga de este canal.